comienza el drama. Dale a me gusta y suscríbete para más historias llenas de drama y traición. Y no olvides comentar qué harías en la situación de nuestra protagonista. Cuando la vida perfecta se desmorona en 3 palabras, él se puso de pie ante ella, el arquitecto de su vida perfecta, y con 3 palabras la derribó por completo. Te estoy dejando. Lucía Navarro sintió que la copa de cristal se le escapaba de los dedos, destrozándose en el suelo de mármol, una metáfora perfecta y violenta de su corazón. Estaba de 7 meses de embarazo, esperando a su hijo, el heredero de la fortuna Montejo, una fortuna que la propia familia de ella había ayudado a construir, pero su esposo, Mateo, había encontrado a una nueva socia, una heredera más rica. No solo quería el divorcio, quería borrarla a ella y a su hijo. Arrojada a la calle, y sin un centavo, encontró un aliado en el único hombre al que Mateo temía más, su despiadado rival, Gabriel Valdés. Esta no es solo una historia de traición, es la historia de cómo el amor de una madre, forjado en el fuego de la ruina, y la promesa de un enemigo nacida de una deuda olvidada, construyeron una fortaleza alrededor de un niño que el hombre más poderoso de la ciudad intentaría derribar y fracasaría. Las arañas de cristal de la gala benéfica, Metamorfosis, goteaban luz como diamantes líquidos, proyectando un brillo dorado sobre la élite de la ciudad. Lucía Navarro, con la mano apoyada protectoramente sobre la suave curva de su vientre, observaba a su esposo, Mateo Montejo, moverse por el salón. Se movía con la gracia de un depredador. Su sonrisa era un arma cuidadosamente calibrada que desarmaba a los competidores y encantaba a los inversores. Era hermoso, increíblemente hermoso, y durante los últimos 5 años había sido suyo. Su vida era una obra maestra de perfección. El enorme ático con vistas al parque de la ciudad, los fines de semana en la Riviera Maya, los armarios llenos de trajes a medida y vestidos de alta costura. Todo era parte de la marca Montejo, una marca construida sobre la aguda inteligencia de Mateo y la sólida base de la fortuna de la vieja familia de Lucía, los Navarro. Su padre había visto la ambición de Mateo como una pareja perfecta para el legado familiar. Había apadrinado al chico del barrio equivocado, le había dado el capital para empezar, había consolidado y le había entregado su tesoro más preciado. Su hija, tu resplandeciente tesoro, dijo una voz a su lado. Era Beatriz Suárez, una mujer cuyo rostro era tan tenso como su círculo social. Lucía le ofreció una sonrisa cortés. Es el rubor del embarazo, Beatriz, o eso me dicen. Bueno, te queda mejor que a la mayoría. Mateo debe estar encantado. Un hijo para continuar con el nombre. Lo está, dijo Lucía, su mirada encontrándolo de nuevo al otro lado del salón de baile. Estaba en una conversación aparentemente amigable con el infame magnate de las telecomunicaciones, el señor Castro. Al lado de Castro estaba su hija, Sofía, una mujer que parecía haber sido esculpida en hielo y diamantes. Se reía de algo que Mateo dijo, su cabeza ladeada, una boca escarlata contra una piel pálida, una punzada de inquietud, un sentimiento que se había vuelto demasiado familiar últimamente. Apretó el pecho de Lucía. Eran las noches tardías en la oficina, las llamadas telefónicas susurradas que él terminaba bruscamente cuando ella entraba en la habitación, el olor a un perfume, que no era el suyo, que se adhería débilmente a la chaqueta de su traje. Él siempre tenía una explicación plausible. Un trato se estaba cerrando. Se estaba evitando una crisis. ¿Sabes cómo es, Lucía? Para mantenerse en la cima, nunca puedes descansar. Y ella,
queriendo ser la esposa que lo apoyaba, la pareja perfecta. Lo había aceptado. Había empujado sus dudas a los rincones oscuros de su mente, centrándose en cambio en la habitación del bebé que se pintaba en suaves azules y cremas, en la pequeña vida que revoloteaba dentro de ella. Sus ojos recorrieron el salón y se posaron en una figura parada sola, cerca de las puertas francesas que daban a la terraza. Gabriel Valdés. El único hombre en Ciudad de México que podía hacer que Mateo se estremeciera. Valdés era dinero nuevo, un fantasma que había surgido de las sombras de Silicon Valley hace 5 años y que había estado desmantelando sistemáticamente a sus competidores desde entonces. Su rivalidad con Mateo era legendaria en Wall Street, donde Mateo era encanto pulido, Gabriel era eficiencia brutal. No daba la mano, conquistaba. Parecía diferente a las fotos de Forbes y el Wall Street Journal. Más alto, más oscuro. Una intensidad irradiaba de él, que parecía succionar el aire de su entorno inmediato. No estaba sonriendo, ni socializando. Simplemente estaba observando. Su mirada era un reflector analítico que lo escaneaba todo. Durante un segundo aterrador, sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado de la concurrida sala. No había calidez en ellos, solo un destello de algo que ella no podía descifrar. ¿Reconocimiento? Quizás. ¿O era lástima? Se estremeció y desvió la mirada, sintiendo como si él hubiera visto a través de su felicidad, cuidadosamente construida hasta el corazón ansioso que latía debajo. Mateo finalmente se liberó de los Castro y regresó a su lado, su mano aterrizando en la parte baja de su espalda. «Disfrutando de la fiesta, mi amor. Es un evento encantador», dijo ella, tratando de mantener su tono ligero. Tú y Sofía Castro parecían tener mucho de qué hablar. Un destello de molestia cruzó su rostro antes de ser reemplazado por su sonrisa característica. Conrad es un mal necesario, y Sofía es su guardiana. Es solo negocios, Lucía. Siempre negocios. Se inclinó y la besó en la mejilla, pero sus ojos ya estaban escaneando la multitud en busca de su próximo objetivo. El beso se sintió frío, un gesto performativo para la audiencia a la que siempre estaban interpretando. Más tarde esa noche, mientras su auto de lujo atravesaba las relucientes calles de Manhattan, el silencio entre ellos era pesado. Lucía quería preguntar sobre las noches tardías, sobre el débil olor a gardenias en su cuello, pero las palabras no se formaban. Preguntar era estar preparada para una respuesta a la que no estaba segura de poder sobrevivir. De vuelta en su ático, el silencio se extendió, amplificado por las habitaciones cavernosas y la vista panorámica de la ciudad que nunca dormía. Mateo se aflojó la corbata, dándole la espalda, mientras miraba por las ventanas del piso al techo. «El acuerdo con Castro va a ser masivo, Lucía», dijo, su voz distante. «Es la pieza final. Nos hará intocables. Nosotros». La palabra sonaba extraña, una reliquia de una época en la que ella había creído que significaba a los dos. Ahora sentía que significaba a él y su ambición. «Eso es maravilloso, Nate», respondió ella suavemente. Él no se dio la vuelta. «Necesito que entiendas lo que está en juego, el nivel de compromiso que se va a necesitar». «Lo entiendo», susurró ella con la mano en el vientre. «Ambos lo entendemos». Durante un largo momento él no dijo nada. El único sonido era el zumbido de la ciudad de abajo. Cuando finalmente se dio la vuelta, su rostro era una máscara que ella no reconocía. El encantador esposo se había ido, reemplazado por el despiadado CEO. No había amor en sus ojos, solo un cálculo final y escalofriante. La jaula dorada que ella había llamado hogar
estaba a punto de convertirse en su tumba. La semana siguiente pasó en un borrón de normalidad forzada. Mateo estaba más distante que nunca, un fantasma en su opulenta casa. Se movía con un propósito silencioso y deliberado que ponía a Lucía nerviosa. Estaba orquestando algo. Ella lo sabía, pero se aferró a la esperanza de que fuera solo el trato con Castro, la absorbente empresa comercial que él afirmaba que era para ellos. La ilusión se hizo añicos un martes por la tarde, con el cielo del color de un moretón apagado que amenazaba con llover. Lucía estaba en la habitación del bebé, doblando cuidadosamente un pequeño suéter de cachemira cuando Mateo entró. No hizo comentarios sobre la habitación, sobre el mural pintado a mano de un bosque sereno que ella había encargado, o sobre la pequeña montaña de regalos de bebé de su ostentoso baby shower. Simplemente se paró en la puerta. Su traje a medida se veía absurdamente fuera de lugar en medio de la suave inocencia de la habitación. «Necesitamos hablar», dijo. Su tono era plano, desprovisto de emoción. Era la voz que usaba en las reuniones de la Junta justo antes de desmantelar un departamento que estaba fallando. Un frío pavor la invadió. «Está bien», dijo, deteniendo su mano sobre el suéter. «¿Algo anda mal con el trato?» «El trato está bien, el trato es perfecto». Caminó más adentro de la habitación. Sus costosos zapatos de cuero silenciosos sobre la alfombra de felpa. Se detuvo junto a la cuna, pasando una mano sobre la madera lisa y pulida. Todo esto es una complicación. ¿Una complicación? La voz de Lucía era un débil susurro. «Nate, esta es la habitación de nuestro hijo, nuestro bebé». Él finalmente la miró, y sus ojos eran tan grises y fríos como la tormenta que se acumulaba afuera. «Te estoy dejando, Lucía». Las palabras no se registraron al principio. Eran solo sonidos desconectados del significado. Ella lo miró fijamente, esperando el desenlace, que la broma cruel terminara. Pero su expresión permaneció sin cambios, una máscara de sombría finalidad. «¿Qué? Te estoy dejando», repitió, cortando cada palabra con brutal precisión. «He solicitado el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo». Lucía sintió que la fuerza se le escapaba de las piernas y se agarró al cambiador para apoyarse. La habitación comenzó a dar vueltas. ¿Por quién es? ¿Sofía Castro? El nombre sabía a veneno en su lengua. Él tuvo la decencia de desviar la mirada. Sus ojos se posaron en el paisaje urbano más allá de la ventana. «Sofía y yo nos vamos a casar. Su padre me ha nombrado socio de pleno derecho en Castro Telecom. Esta fusión no es solo un negocio, Lucía. Es una dinastía». La descarada audacia, la fría naturaleza transaccional de su traición le robaron el aliento. La estaba intercambiando a su familia por un mejor trato comercial. ¿Una dinastía? ¿Qué hay de nuestra familia? ¿Qué hay de tu hijo? Su voz se quebró. Las lágrimas finalmente empañaron su visión. «El bebé cambia las cosas», dijo, volviéndose hacia ella. Su rostro estaba firme, resuelto. «La familia de Sofía es particular. Un hijo de un matrimonio anterior, especialmente uno que nazca tan cerca de nuestra propia unión, sería una vergüenza. Un cabo suelto». «¿Un cabo suelto?», chilló ella, el sonido crudo e hiriente. «Es tu hijo. Es parte de ti. Por eso esto debe manejarse de forma limpia», continuó Mateo, bajando la voz a un tono bajo y conspirador, como si estuviera discutiendo una adquisición hostil, no el destino de su hijo. «Tengo una propuesta. Estoy preparado para ofrecerte un acuerdo muy generoso. Más que suficiente para que vivas cómodamente, para que vayas a un lugar nuevo, para que empieces de nuevo. No quiero tu dinero, Mateo. Quiero a mi esposo. Quiero un padre para mi hijo». «No estás escuchando», siseó,
dando un paso más cerca. La máscara de civismo se había ido, revelando la fealdad debajo. El acuerdo está supeditado a una cosa, que termines el embarazo. El aire se le escapó de los pulmones en un solo y entrecortado jadeo. La habitación se inclinó violentamente. Por un momento pensó que podría desmayarse. Le estaba pidiendo que matara a su hijo, que borrara la última pieza viviente del amor que ella pensaba que habían compartido. Todo por el bien de su ambición. «¡Lárgate!», susurró. Las palabras temblaban con una rabia tan profunda que sentía que podía destrozar sus huesos. «Lucía, sé razonable. Un niño solo te atará a un pasado que ya terminó. Esto es un borrón y cuenta nueva para ambos. Puedes ser libre». «¡Lárgate!», gritó, agarrando una lámpara de porcelana de la mesa auxiliar y arrojándosela. Se estrelló contra la pared justo detrás de su cabeza. El sonido de la cerámica destrozada, haciéndose eco de la destrucción en la habitación y en su corazón. Él ni siquiera se estremeció. Simplemente se alisó la corbata. Su expresión se endureció en una de total desprecio. «Veo que vas a ser difícil. Esperaba manejar esto con dignidad». «¿Dignidad? Entras en la habitación de nuestro bebé y me pides que lo asesine por tu carrera y hablas de dignidad». Su cuerpo se sacudió con sollozos, una tormenta de dolor y furia estallando dentro de ella. «Bien», dijo, su voz como hielo. «Que sea a tu manera, pero no pienses ni por un segundo que obtendrás algo de mí. Nuestro acuerdo prenupcial es inquebrantable, algo en lo que tu propio padre insistió. Cada activo, cada opción de acciones de Montejo consolidada está a mi nombre. La empresa estaba fracasando cuando nos casamos. Yo soy el que la hizo lo que es. Dejarás este matrimonio con lo que trajiste a él, el nombre Navarro, y no mucho más. El ático, los autos, las cuentas, todos son activos de la corporación». La estaba cortando por completo, dejándola varada. Había usado el dinero y las conexiones de la familia de ella para construir su imperio, y ahora la estaba echando a un lado sin nada. «Mi padre confió en ti», ahogó ella. «Tu padre está muerto», dijo Mateo con escalofriante finalidad. «Hizo una mala inversión. Ahora la estoy corrigiendo». Se dio la vuelta y salió de la habitación del bebé, dejándola sola en medio de los escombros de su futuro. Se hundió en el suelo. Sus manos se envolvieron alrededor de su vientre, la pequeña e inocente vida dentro de ella, la única cosa real que quedaba en un mundo que acababa de ser despojado de toda su verdad y belleza. La lluvia finalmente se desató afuera, azotando las ventanas mientras Lucía Navarro se sentaba en el suelo de una habitación construida para un hijo que ahora nunca conocería a su padre, y lloraba. «¿Qué opinas del comportamiento de Mateo? ¿Crees que Lucía podrá sobrevivir a esto sola? Comparte tus pensamientos en los comentarios». Los días que siguieron fueron una clase magistral de crueldad sistemática. Mateo, fiel a su palabra, se movió con la eficiencia rápida e impersonal de un asaltante corporativo que desmantela una empresa. La primera notificación fue un correo electrónico de la administración del edificio, informándole cortésmente que el contrato de arrendamiento corporativo del ático se estaba terminando y que tenía 30 días para desalojar las instalaciones. Las cuentas bancarias conjuntas fueron congeladas, luego vaciadas. Las tarjetas de crédito fueron rechazadas. El coche de lujo negro y su conductor desaparecieron. Su mundo, una vez un horizonte ilimitado de privilegio, se redujo al tamaño de unas pocas cajas de cartón. Las amigas de la sociedad que habían brindado por ella en su baby shower ahora desviaban sus miradas en los pocos lugares que todavía frecuentaba. Sus susurros
la seguían como un viento frío. Ya no era Lucía Navarro Montejo, la elegante esposa de un titán. Era un escándalo, una historia con moraleja, una mujer despreciada, y lo que es peor, una mujer que había quedado en la pobreza. En su mundo, la pobreza era el único pecado imperdonable. Ella misma empacó la habitación del bebé, cada pequeño conjunto y suave manta un nuevo puñal en su corazón. Era un fantasma, rondando la cáscara de su propia vida, rodeada de objetos que ya no le pertenecían. La ciudad que una vez había considerado su reino, ahora se sentía alienígena y hostil. Cada rascacielos parecía burlarse de ella, un monumento al poder y la riqueza que le habían sido robados. Su abogado, un hombre amable pero cansado llamado señor Robles, que había servido a su familia durante 40 años, expuso la cruda realidad. El acuerdo prenupcial es una fortaleza, Lucía. Tu padre ayudó a redactarlo para proteger los activos de la familia en caso de que el matrimonio fracasara. La ironía es que Mateo lo ha retorcido. Ha argumentado con éxito que debido a que absorbió Industrias Navarro en Montejo consolidada y luego hizo crecer la empresa exponencialmente, todos los activos ahora se consideran su creación. La inversión original de tu padre es una miseria en comparación con la valoración actual de la empresa. «¿Entonces no obtengo nada?», preguntó ella, su voz hueca. «Está legalmente obligado a proporcionar manutención infantil una vez que nazca el bebé», dijo el señor Robles, una pequeña misericordia en un mar de devastación. «Pero Mateo ya está sentando las bases para luchar por la custodia total, alegando que eres emocionalmente inestable y financieramente incapaz de cuidar a un niño». La crueldad era impresionante. Él no la ayudaría, pero usaría su desesperación en su contra para robarle a su hijo. Con la pequeña cantidad de dinero que tenía en una cuenta personal, de antes del matrimonio, alquiló un pequeño apartamento de una habitación en una parte lúgubre de Brooklyn, un mundo lejos de las relucientes agujas de Manhattan. El aire era denso con el olor a gases de escape y comida callejera. Las sirenas por la noche reemplazaron el suave zumbido del control de clima del ático. Fue una caída libre humillante y aterradora. Vendió sus joyas pieza por pieza. Los pendientes de diamantes que Mateo le había regalado por su primer aniversario pagaron 3 meses de alquiler. El collar de perlas de su abuela cubrió sus visitas iniciales al médico para el bebé. Cada transacción se sentía como si estuviera vendiendo un pedazo de su pasado, de sí misma. Una tarde lluviosa, muy embarazada y emocionalmente agotada, se paró en un concurrido supermercado, con sus artículos en la cinta transportadora. Un cartón de leche, una barra de pan, algunos huevos, vitaminas prenatales. El total ascendía a $27,42. Pasó su tarjeta de débito. Rechazada. Un calor de vergüenza le subió por el cuello. Lo intentó de nuevo. Rechazada. La cuenta estaba vacía. Había calculado mal. «Señora», preguntó el cajero, su voz con un borde de impaciencia. La gente en la fila detrás de ella comenzó a murmurar. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Buscó a tientas en su bolso. Sus manos temblaban, buscando unos pocos billetes sueltos que sabía que no estaban allí. Se vio obligada a dejar los comestibles en el mostrador, murmurando una disculpa mientras huía de la tienda, las miradas comprensivas y críticas de los extraños quemándole la espalda. Caminó por cuadras bajo la lluvia, sin importarle que estuviera empapada hasta los huesos, el sentimiento de humillación total y completa, un nudo frío y duro en su estómago. Iba a traer un niño a este mundo,
y ni siquiera podía permitirse el lujo de comprar leche. Esa noche, se sentó en la oscuridad en su pequeño y desconocido apartamento. Los sonidos de la ciudad, un rugido opresivo. El aviso de desalojo del ático había llegado esa mañana, un documento oficial y frío que marcaba el final definitivo de su vieja vida. Estaba completamente sola, despojada de su identidad, su seguridad y su dignidad. Había tocado fondo. La caída estaba completa. Sostuvo su vientre, las suaves patadas del bebé un recordatorio de la única cosa que Mateo no podía quitarle. Era todo lo que le quedaba, mientras la desesperación amenazaba con tragarla por completo. Le hizo una promesa silenciosa al hijo que aún no había conocido. No dejaré que nos rompa. Encontraré una manera. Pero mientras miraba por la ventana con la lluvia, por primera vez en su vida, no tenía idea de cómo. 3 semanas antes de la fecha de parto, llegó el aviso final de desalojo. Era una advertencia austera, con letras rojas pegadas a la puerta de su apartamento, una declaración pública de su fracaso. El pánico, frío y agudo, se apoderó de ella. No tenía a dónde ir. Sus fondos restantes estaban casi agotados, y la perspectiva de encontrar un nuevo apartamento en su condición, sin ingresos y sin referencias, era imposible. Pasó la mañana al teléfono llamando a refugios, su voz gruesa de vergüenza. Todos estaban llenos. Mientras se sentaba en su desgastado sofá, la aterradora realidad de dar a luz en las calles cerniéndose sobre ella, hubo un golpe seco en la puerta. Su corazón dio un salto, asumiendo que era el propietario o un alguacil de la ciudad. Lo ignoró, esperando que se fueran. El golpe volvió a sonar, más fuerte esta vez, más insistente. Con un profundo suspiro, se levantó pesadamente y se arrastró hasta la puerta, mirando por la mirilla. Un hombre con un traje oscuro e impecablemente hecho a medida estaba en el lúgubre pasillo. Por un momento, ella no lo reconoció. Entonces la sangre se le heló. Era Gabriel Valdés. Su mente se aceleró. ¿Qué hacía él aquí? ¿Cómo la había encontrado? ¿Era este algún nuevo y cruel juego de Mateo enviando a su archirrival para regodearse en su ruina? Sus instintos protectores se encendieron y descorrió el pestillo, abriendo la puerta solo unos pocos centímetros. «¿Qué quieres?», exigió, su voz más fuerte de lo que se sentía. Los ojos de Gabriel Valdés, los mismos ojos intensos y analíticos que recordaba de la gala, asimilaron su apariencia. Su desgastado vestido de maternidad, el miedo en su expresión, el destartalado apartamento visible detrás de ella. No se burló de ella. No sonrió. Su rostro era una máscara estoica. «Señora Montejo», dijo, su voz un barítono bajo. «Mi nombre es Gabriel Valdés. ¿Puedo hablar con usted?» «Es Navarro», lo corrigió ella bruscamente. «Y no tengo nada que decirte. Eres amigo de mi esposo». «Tu es esposo», aclaró. Una distinción sutil, pero significativa. «Y Mateo Montejo y yo no somos, ni hemos sido nunca, amigos. Todo lo contrario». Hizo una pausa. «Estoy aquí por tu padre, Roberto Navarro». La mención de su padre, muerto hace 3 años, fue un shock que la desarmó momentáneamente. «¿Mi padre? Él fue mi mentor», dijo Gabriel simplemente. Cuando tenía 19 años y no tenía nada más que un plan de negocios a medias para una compañía de software, vio algo en mí. Me dio una pequeña inversión inicial, no de su compañía, sino de su propio bolsillo. Me hizo prometer que nunca lo mencionaría para construir mi propio nombre.
Esa inversión fue la base de todo lo que tengo hoy. Le debo una deuda que nunca podré pagar de verdad. Lucía lo miró sin palabras. Su padre tenía un don para encontrar y nutrir talentos jóvenes, pero nunca había mencionado a Gabriel Valdés. Este hombre, este titán corporativo temido por todos, era un producto de la tranquila generosidad de su padre. He estado siguiendo lo que Mateo te ha hecho, continuó Gabriel, su mirada inquebrantable. Lo que está haciendo no es solo inmoral, es una profanación del legado de tu padre. Roberto Navarro construyó su compañía sobre la integridad. Mateo la está destruyendo con la codicia, y está tratando de destruir a su hijo. ¿Por qué estás aquí?, preguntó ella de nuevo, su voz más suave esta vez. Estoy aquí para ofrecerte una propuesta, dijo. Quiero ayudarte, no por lástima, sino por un sentido de honor hacia el hombre que me ayudó. Sé que te enfrentas al desalojo. Sé que tus fondos se han ido. Sé que Mateo planea demandarte por la custodia en el momento en que nazca el niño. Lucía se apoyó en el marco de la puerta, el peso de su embarazo de repente inmenso. ¿Qué clase de propuesta? Soy dueño de una propiedad aislada en las afueras de la ciudad, completamente equipada y segura. Puedes vivir allí todo el tiempo que necesites. Tendrás la mejor atención médica, estabilidad financiera, todo lo que tú y tu hijo requieran. No te faltará nada. La oferta era tan asombrosa, tan lejos del reino de lo posible, que sonaba como una trampa. ¿Y qué quieres a cambio?, preguntó, su sospecha regresando. Nadie hace algo así gratis. La expresión de Gabriel seguía siendo ilegible. La mayor debilidad de Mateo siempre ha sido su orgullo. Él ve a su hijo no como un ser humano, sino como un activo, una continuación de su dinastía. Abandonó a su hijo por un trato comercial, pero en el momento en que ese niño nazca, su ego exigirá que lo posea. Intentará quitártelo. Dio un paso más cerca, su presencia llenando el estrecho umbral. Mi propuesta es esta. Te daré todos los recursos que necesites para proteger a tu hijo. A cambio, me permites ayudarte a criarlo. Déjame proporcionarle la seguridad y el futuro que su padre le ha robado. Déjame ser un baluarte entre tu familia y Mateo Montejo. ¿Quieres criar a mi hijo?, tartamudeó, horrorizada y confundida. Quiero protegerlo, corrigió Gabriel. Y al hacerlo, quiero asegurarme de que Mateo Montejo nunca pueda reclamar el legado del hombre al que traicionó. El nieto de Roberto Navarro no será criado por un hombre así. No lo permitiré. Era un pacto extraño, casi feudal. Un trato nacido del honor, la venganza y el fantasma de un hombre que ambos habían admirado. Lucía miró a este hombre poderoso y enigmático y no vio una amenaza, sino un salvavidas potencial. Le estaba ofreciendo a ella y a su hijo por nacer un santuario. La alternativa era la calle. Pensó en la fría humillación del supermercado, las condenatorias letras rojas del aviso de desalojo y las escalofriantes palabras de Mateo en la habitación del bebé. Le había prometido a su hijo que encontraría una manera. Tal vez esta era una manera peligrosa, poco ortodoxa y desesperada. Habrá condiciones, dijo ella, probándolo, su mente lentamente comenzando a trabajar de nuevo. Mi hijo tendrá mi apellido Navarro, y yo seré su madre, su única progenitora. Eres un tutor, un benefactor, nada más. Gabriel asintió, aceptando sus términos sin dudarlo. Por supuesto, es tu hijo. Simplemente ofrezco mi protección. Lucía respiró hondo, una inhalación temblorosa y estremecedora. Estaba haciendo un trato con el mayor enemigo de su esposo, confiando su futuro y el futuro de su hijo
a un hombre que apenas conocía. Era un salto de fe a un abismo oscuro, pero era mejor que la ruina segura que la esperaba. «Está bien, señor Valdés», dijo, encontrando su intensa mirada. «Tenemos un trato. ¿Qué te parece la decisión de Lucía? ¿Crees que puede confiar en Gabriel Valdés? Deja tus comentarios y cuéntanos si crees que este es el comienzo de una nueva historia de amor». La propiedad llamada Finca Valdés era menos una casa y más un reino tallado en las exuberantes colinas de México. Un camino largo y sinuoso flanqueado por antiguos robles conducía a una majestuosa mansión de piedra gris que daba a un lago privado. Era una fortaleza de tranquilidad y riqueza, un mundo lejos de la suciedad y la desesperación de su apartamento en Brooklyn. Gabriel fue fiel a su palabra. Fue una presencia discreta y respetuosa. La instaló en una hermosa suite de habitaciones con vistas a los jardines, organizó un equipo de los mejores médicos prenatales para que hicieran visitas a domicilio y se aseguró de que tuviera todo lo que pudiera necesitar. Su personal era profesional y amable, liderado por una ama de llaves cálida pero sensata, llamada la señora Gómez. Por primera vez en meses, Lucía pudo respirar. Estaba a salvo. Gabriel trabajaba principalmente desde un gran despacho lleno de libros en la planta baja, y sus interacciones fueron inicialmente formales. Ocasionalmente compartían una cena tranquila, durante la cual él le contaba historias sobre su padre, en sus primeros días, cuentos sobre su perspicacia para los negocios, su sorprendente humor y su inquebrantable fe en la gente. A través de Gabriel, Lucía sintió una conexión con el padre que tanto extrañaba, y comenzó a ver al hombre detrás de la despiadada reputación corporativa. Vio a un hombre de profunda lealtad, impulsado por un código de honor personal. A medida que se acercaba la fecha de parto, una extraña y tranquila camaradería creció entre ellos. Él la encontraba en la biblioteca y le entregaba sin palabras una taza de té descafeinado. Ella dejaba la sección de negocios del periódico en su escritorio, abierta a un artículo que pensaba que le parecería interesante. Rara vez hablaban de Mateo, pero su presencia permanecía como un veneno en el aire, la razón tácita de su extraña alianza. La noche en que ella se puso de parto, una feroz tormenta eléctrica se desataba afuera, reflejando el hermoso caos del nacimiento. Fue Gabriel quien la encontró respirando a través de una contracción en el pasillo. Su compostura era absoluta. La ayudó a subir al coche que ya tenía esperando y le habló con voz tranquila y firme durante el trayecto hasta el ala de un hospital privado que había reservado. Nunca salió de la sala de espera. Matías Navarro nació justo cuando el sol comenzaba a salir. La tormenta ya había pasado. Era pequeño y perfecto, con un mechón de cabello oscuro y los ojos azul intenso de su madre. Cuando la enfermera se lo trajo a Lucía, su corazón se expandió con un amor tan feroz y que lo abarcaba todo, que eclipsó todo el dolor y la traición del año pasado. Era suyo. Era su razón para todo. Más tarde ese día, permitió que Gabriel lo viera. Se paró en la puerta de la habitación del hospital, pareciendo vacilante por primera vez desde que se conocieron. Parecía fuera de lugar, un titán de la industria humillado por la vista de un bebé pequeño y dormido. «Pasa, Gabriel», dijo ella suavemente. Él se acercó lentamente al Moisés, su mirada fija en el bebé. Miró a Matías. Sus rasgos severos se suavizaron en una expresión de asombro y algo más, algo parecido a la reverencia. «Se parece a ti», dijo Gabriel, su voz en voz baja. «Tiene mis ojos», estuvo de acuerdo Lucía. «Pero ese ceño fruncido es todo suyo». Gabriel extendió un solo dedo
y acarició suavemente la mejilla del bebé. Matías se movió, pero no se despertó. En ese pequeño y silencioso gesto, Lucía vio la verdad de su promesa. Esto no era solo una venganza contra Mateo o una deuda con su padre. Este hombre poderoso y solitario estaba cautivado. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Mateo Montejo y Sofía Castro estaban en la portada de Vogue, mostrando su boda, aclamada como el evento social del año. Las fotos los mostraban en su estéril apartamento lleno de arte, sonriendo para las cámaras, la pareja de poder perfecta. El artículo mencionaba sus planes para el futuro, para la dinastía Montejo Castro. No se mencionaba a un niño. Mateo se enteró del nacimiento a través de un investigador privado que había contratado para seguir a Lucía. La noticia aterrizó con un golpe en su pecho. Un hijo. Tenía un hijo. Vio las fotos que el investigador privado había tomado desde la distancia. Lucía saliendo del hospital, con un aspecto cansado pero radiante. Y Gabriel Valdés, su enemigo jurado, llevando el asiento del coche del bebé con un aire de propiedad. Una rabia negra y posesiva lo llenó. Valdés se estaba entrometiendo en sus asuntos, tocando lo que era suyo. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Sofía, entrando en su estudio, goteando joyas de una fiesta a la que estaban a punto de asistir. «Nada», espetó Mateo, cerrando el ordenador portátil. «Solo una molestia de negocios». Pero no era solo una molestia. Era una semilla de obsesión. El hijo que él había ordenado que fuera borrado ahora estaba vivo, bien, y bajo la protección de su mayor rival. La existencia de Matías Navarro era un cabo suelto en el tapiz perfecto de su nueva vida, y Mateo Montejo no toleraba cabos sueltos. Por ahora lo ignoraría, consolidaría su poder y disfrutaría de su victoria. Pero sabía con una certeza que lo helaba que un día vendría a cobrar su activo. De vuelta en la tranquila serenidad de Finca Valdés, Lucía vio a Gabriel sostener a Matías por primera vez. Sus manos grandes y capaces, sorprendentemente suaves. Una nueva vida había comenzado, no la que ella había planeado, sino una forjada a partir de las cenizas de la vieja. Una vida construida sobre una extraña base de honor, gratitud y un amor compartido por el pequeño niño que dormía pacíficamente, sin saber de la tormenta que había precedido su llegada, o la que se estaba acumulando en el horizonte. No te puedes perder la segunda parte de esta historia. Dale, me gusta y comparte para que más personas puedan conocer esta historia de resiliencia y venganza. Los siguientes 6 años pasaron en una quietud idílica que se sentía a la vez preciosa y precaria. Finca Valdés se convirtió en un santuario, un mundo en sí mismo, donde Matías Navarro podía crecer protegido de la identidad de su padre biológico. Para Matías, el hogar era la extensa propiedad con sus jardines secretos y su lago resplandeciente. La familia era su madre, Lucía, y el hombre alto y tranquilo que llamaba papá, Gabriel, que con el tiempo se convirtió en su padre en todos los sentidos. La transformación de Gabriel fue sutil, pero profunda. El hombre de negocios frío y calculador todavía estaba allí, dirigiendo su imperio global desde su oficina con despiadada eficiencia. Pero en el momento en que salía de esa habitación, era el padre de Matías en todos los sentidos que importaban. Le enseñó al niño a saltar piedras en el lago, sus risas compartidas resonando en el aire fresco del otoño. Se sentaba en una pequeña silla, en una pequeña mesa para las fiestas de té imaginarias, su gran figura cómicamente fuera de lugar, con una expresión seria en su rostro,
mientras preguntaba por la salud del oso de peluche de Matías. Sir Reginaldo le leía cuentos para dormir, su profundo barítono dando voz a dragones y caballeros, su dedo trazando las palabras para el pequeño niño acurrucado a su lado. Nunca se extralimitó. Siempre le cedió a Lucía en las principales decisiones de crianza, pero su devoción era absoluta. Estuvo allí para cada rodilla raspada, cada noche febril, cada imagen triunfal garabateada con crayones presentada a él como una obra maestra. Él fue la roca firme e inquebrantable contra la que se construyó su pequeña familia. Lucía también floreció. Con el aliento y el respaldo financiero de Gabriel, volvió a su primer amor, la arquitectura paisajista. Comenzó una pequeña firma boutique trabajando desde un estudio de diseño que Gabriel había construido para ella en una de las viejas casas de carruajes de la finca. Su talento, una vez un mero pasatiempo, se convirtió en un negocio exitoso. Recuperó su independencia y su identidad no como la esposa desechada de Mateo Montejo, sino como Lucía Navarro, una respetada diseñadora y una madre amorosa. El tranquilo vínculo entre ella y Gabriel se profundizó en una profunda amistad de confianza. Una asociación en el sentido más verdadero de la palabra. La cuestión del romance nunca surgió. Su propósito compartido, Matías, era demasiado sagrado para complicarse. En la Ciudad de México, la vida de Mateo Montejo era una imagen especular de la de ellos. Exteriormente perfecta, interiormente hueca. La fusión con Castro Telecom lo había hecho espectacularmente rico y poderoso, un rey en la jungla de cemento. Él y Sofía eran figuras habituales en la escena social, sus vidas una brillante representación de felicidad conyugal. Pero detrás de las puertas cerradas de su ático minimalista, el silencio era ensordecedor. Su matrimonio era un contrato comercial y tenía una cláusula obvia e incumplida. Un heredero. Después de años de intentarlo, de tratamientos invasivos y decepciones silenciosas, sus médicos dieron el veredicto final. Sofía era incapaz de concebir. La noticia destrozó la frágil tregua de su relación, exponiendo el núcleo transaccional. El señor Castro comenzó a mirar a su yerno con una decepción no disimulada. Una dinastía requería un sucesor. Fue entonces cuando los pensamientos de Mateo comenzaron a divagar, a fijarse en el hijo que había abandonado. El cabo suelto era ahora un niño de 6 años. Su obsesión comenzó pequeña. Le pagó a su investigador privado una cantidad exorbitante de dinero por actualizaciones. Primero vinieron los informes, luego las fotografías. Se las miraba durante horas en la madrugada, con un vaso de whisky caro en la mano. Allí estaba Matías, en un pony, Gabriel guiándolo, una sonrisa rara y genuina en el rostro del hombre. Allí estaba Matías en un columpio, su madre empujándolo, su rostro iluminado de alegría. Allí estaba Matías, en una obra de teatro escolar, vestido de árbol, con Gabriel y Lucía, sentados en la primera fila, pareciendo, en todos los sentidos, una familia orgullosa y normal. Y en cada foto, vio un fantasma de sí mismo. La forma de la mandíbula del niño, la forma en que su cabello oscuro caía sobre su frente. Este era su hijo, su sangre, su legado. Y Gabriel Valdés lo estaba criando. El pensamiento era un veneno vil, retorciendo su orgullo en un nudo de celosa furia. Valdés no solo lo había vencido en los negocios, le había robado a su hijo su propia inmortalidad. Comenzó a investigar,
usando sus vastos recursos para desenterrar cada detalle de sus vidas. Aprendió el color favorito de Matías, el azul, su comida favorita, macarrones con queso, y que quería ser astronauta cuando creciera. Sabía el nombre de la maestra de Matías y el de su mejor amigo. Se convirtió en un fantasma digital, un voyeur que espiaba la vida feliz que él había tirado por la borda. El punto de ruptura llegó en su cumpleaños. Sofía le organizó una fiesta fastuosa, una sala llena de gente que admiraba su riqueza, pero que no sabía nada del hombre. Mientras brindaban por su éxito, vio una nueva foto en su teléfono seguro. Era de Matías, con una sonrisa desdentada en su rostro, sosteniendo una tarjeta de cumpleaños hecha en casa. La leyenda del investigador privado decía: sujeto celebrando el cumpleaños de Gabriel Valdés. Estaban celebrando a su enemigo. Su hijo estaba llamando papá a su enemigo. La ilusión de su vida perfecta se desmoronó en polvo. La riqueza, el poder, la hermosa esposa, todo era insignificante. Ya no quería una dinastía. Quería a su hijo. El niño ya no era una complicación para ser borrada, o un activo para ser poseído. En la mente retorcida de Mateo, Matías se había convertido en el premio de la competencia final contra Gabriel Valdés. Y Mateo Montejo nunca perdía. Levantó el teléfono y marcó el número del abogado de familia más despiadado del estado. «Mi nombre es Mateo Montejo», dijo, su voz fría y clara. «Quiero obtener la custodia de mi hijo». «¿Qué te parece la obsesión de Mateo? ¿Crees que tiene alguna posibilidad de ganar?» Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Los documentos legales llegaron una nítida mañana de octubre, entregados por un mensajero con rostro de piedra. El grosor del archivo era un acto de intimidación en sí mismo. Las manos de Lucía temblaron mientras leía la petición. Mateo Montejo vs. Lucía Navarro por la custodia legal y física total de Matías Navarro. La petición era una obra de ficción, una obra maestra de asesinato de personajes. La pintaba como una oportunista cazafortunas inestable que había caído en las garras de Gabriel Valdés, un hombre de dudoso carácter que había alienado insidiosamente al niño de su padre natural. Retrataba a Mateo como el padre afligido, que después de un período de agitación emocional a raíz de su agrio divorcio, ahora estaba financiera y emocionalmente preparado para proporcionarle a su hijo el hogar estable y amoroso que merecía. Estaba lleno de mentiras, medias verdades e inversiones crueles de la realidad. Gabriel lo leyó por encima de su hombro. Su rostro se endureció como el granito. «No solo viene por Matías», dijo, su voz un gruñido bajo. «Viene por todo. Quiere destruirnos». La batalla que siguió fue brutal y pública. Mateo usó los medios como su arma personal, filtrando versiones higienizadas de sus documentos judiciales a los columnistas de chismes. Los titulares gritaban en los tabloides: «Titán en lucha por recuperar a su hijo de rival milmillonario». Eran retratados como los villanos en su narrativa cuidadosamente elaborada. Los abogados de Mateo eran implacables. Citaron los registros financieros de Lucía, sus notas de terapia después del divorcio, sus contratos comerciales. Interrogaron a la señora Gómez y a otros miembros del personal, tratando de torcer su lealtad en evidencia de una conspiración. Argumentaron que Finca Valdés no era un hogar, sino una prisión dorada, y que la presencia de Gabriel era perjudicial para el desarrollo del niño. El día que Lucía tuvo que dar su declaración fue uno de los peores de su vida. Durante 6 horas, la abogada principal de Mateo, un tiburón con un traje de $1,000
llamada Beatriz Romero, desmenuzó su vida, sus elecciones, su propia valía como madre. «Señora Navarro», comenzó Romero, su voz goteando con descendencia. «¿No es cierto que estaba sin un centavo y a punto de ser desalojada cuando aceptó la generosa oferta del señor Valdés? Estaba en una situación difícil, porque mi exesposo me cortó ilegalmente el acceso a todos los activos conyugales», replicó Lucía, su voz firme, a pesar del furioso latido de su corazón. «Entonces, usted entró en un acuerdo financiero con el conocido enemigo de negocios de su exesposo. Un acuerdo que le proporcionó una vida de lujo a cambio de... ¿Qué exactamente? ¿El afecto de su hijo? Hice una alianza para proteger a mi hijo. ¿O lo vendió?», siseó Romero. La crueldad de la pregunta la golpeó con fuerza física, pero ella se encontró con la mirada de la abogada. «Mi hijo no es una mercancía. Ese es un concepto que debería discutir con su cliente». Gabriel, mientras tanto, estaba librando una guerra en un frente diferente. Usó sus propios recursos formidables no para atacar, sino para defender. Su equipo legal era un ejército silencioso de las mejores mentes del país. Construyeron una fortaleza de evidencia que documentaba la vida feliz, estable y ricamente satisfactoria de Matías. Tenían fotos, videos, informes escolares y testimonios de maestros, médicos y amigos, todos pintando una imagen de un niño querido y próspero. El clímax llegó en la quieta y estéril sala, con paneles de madera de una audiencia de custodia a puerta cerrada. Mateo estaba allí, con un aspecto poderoso y confiado en un traje oscuro. Sofía, una estatua silenciosa y ansiosa a su lado. Subió al estrado y ofreció una actuación impecable, hablando de su profundo arrepentimiento y su amor profundo y duradero por el hijo que nunca había conocido. Luego fue el turno de Gabriel para ser interrogado. Beatriz Romero lo rodeó como un depredador. «Señor Valdés, usted no es el padre de este niño. No tiene ningún derecho biológico, ningún derecho legal. ¿Qué es exactamente para Matías Navarro?». Gabriel no miró a la abogada, sino al juez. Su voz cuando habló era tranquila y clara, desprovista de la ira que intentaban provocar. «Soy el hombre que le toma la mano cuando tiene miedo a la oscuridad. Soy el que anima más fuerte en sus partidos de fútbol. Soy el que le explica por qué el cielo es azul y el que escucha sus chistes, incluso cuando sé el desenlace». Hizo una pausa. «Usted tiene razón. No tengo ninguna reclamación biológica. Mi reclamación está escrita en los 6 años de Cuentos para dormir, Rodillas vendadas y Amor incondicional. Soy su padre en todos los sentidos que importan. Soy su papá». El golpe final, sin embargo, vino de una fuente inesperada. Los abogados de Gabriel llamaron a Sofía Castro Montejo al estrado. El equipo de Mateo protestó furiosamente, pero el juez lo permitió. Sofía estaba pálida, su compostura frágil. El abogado de Gabriel, un hombre tranquilo y metódico, se le acercó suavemente. Como insinuara Castro Montejo en su petición, su esposo declara su deseo de proporcionar un hogar estable con 2 padres para su hijo. ¿Comparte usted este deseo? Sofía dudó. Sus ojos se dirigieron hacia Mateo, quien le lanzó una mirada de pura amenaza. Tomó un respiro tembloroso. «Sí», susurró. «¿Y cree que puede proporcionar esa estabilidad, dadas las circunstancias de su matrimonio?» «Sí». El abogado hizo una pausa. Luego colocó un archivo en el estrado de testigos. «Entonces, puede explicarle a la corte los documentos que tengo frente a mí, los firmados por usted y su esposo que contratan a una de las mejores agencias de subrogación del país, fechados una semana después de que se enteraron de que el señor Montejo tenía un hijo biológico». La sala se quedó en silencio. Mateo se puso rígido. «Su señoría», continuó el abogado,
El señor Montejo no ha estado buscando un hijo. Ha estado buscando un heredero. Cuando quedó claro que su esposa no podía proporcionarle uno, recurrió al hijo que había descartado previamente como un cabo suelto. Hizo una pausa. Esto no se trata de amor. Se trata de adquisición. Sofía se quedó mirando los documentos, luego a su esposo, y algo dentro de ella se rompió. Los años de negligencia emocional, de ser un peón en sus ambiciones dinásticas, todo llegó a un punto crítico. Él me dijo, su voz temblorosa pero encontrando una nueva fuerza. Me dijo que el niño era un error. Me dijo que Lucía no era apta. Cuando descubrió que estaba bajo la protección de Gabriel, se obsesionó. Dijo que era la pieza final de su colección, que sería dueño de todo lo que Gabriel alguna vez quiso. Había terminado. La mentira había quedado expuesta. La narrativa cuidadosamente construida de Mateo del padre arrepentido yacía en ruinas, revelando la ambición fría y acaparadora debajo. El fallo del juez fue rápido y fulminante, otorgando a Lucía la custodia total y emitiendo una orden de alejamiento permanente contra Mateo. Sus derechos de visita fueron suspendidos indefinidamente. Había perdido. Al salir del juzgado, parpadeando bajo la luz repentina del sol, Lucía vio a Mateo parado junto a su coche. Se veía disminuido, su poder despojado, dejando solo una cáscara hueca de un hombre. Sus ojos se encontraron por un momento y ella no sintió nada, ni odio, ni ira, ni siquiera lástima. Era simplemente un extraño, un fantasma de una vida que ya no era suya. Gabriel puso un brazo protector alrededor de su hombro y se alejaron, dejando a Mateo con la ruina de su propia creación. Más tarde esa noche, de vuelta en la finca, metieron a Matías en la cama. «Papá», murmuró Matías, adormilado, «¿ganaste tu gran reunión hoy?» Gabriel le alisó el cabello de la frente a Matías. «Sí, hijo», dijo, su voz gruesa de emoción. «Ganamos». Él y Lucía se quedaron en el pasillo por un momento, la tranquila paz de la casa instalándose a su alrededor. Ella extendió la mano y le tomó la mano. No fue un gesto de romance, sino de algo más profundo. Una asociación, una gratitud y un vínculo compartido e inquebrantable. Habían enfrentado la tormenta juntos y habían emergido en la calma. Eran una familia no de sangre, sino de elección. Y en la tranquila fortaleza de Finca Valdés, finalmente estaban verdaderamente en casa. Y así, el imperio construido sobre mentiras se desmoronó, y la familia construida sobre el amor se mantuvo más fuerte que nunca. Mateo Montejo aprendió la lección más difícil de todas, que un niño no es una posesión que se reclama y que una familia no se puede adquirir a través de una toma de control hostil. Lucía, Gabriel y Matías demostraron que los lazos más verdaderos no se forjan con sangre, sino por elección, por sacrificio y por aparecer todos los días. Su historia es un poderoso recordatorio de que incluso frente a la traición más cruel, los nuevos comienzos son posibles, y a veces el mayor protector viene del lugar más inesperado. Gracias por escuchar. ¿Qué te pareció el final de esta historia? Déjanos saber en los comentarios. Y si te emocionó esta historia de resiliencia y amor inesperado, por favor dale un me gusta a este video. Compártelo con alguien que ame una historia de justicia y no olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real que te mantendrán al borde de tu asiento.